Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! La desconfianza en el gobierno es un concepto tan americano como puedan ser las hamburguesas, la música country o las barbacoas. Desde sus inicios como país, Estados Unidos ha desconfiado de su gobierno, y de ahí que cada estado tenga tanta autonomía, para debilitar a un poder central y que éste no llegue a tener demasiada influencia en algún momento. Sí, los habitantes de Estados Unidos desconfían de su gobierno, y sobre todo si este gobierno es el que ellos no han votado. Dice Joseph Uscinski, profesor de Ciencias Políticas de aquí, de la Universidad de Miami, y autor del libro American Conspiracy Theories, que las teorías conspiratorias son para los perdedores. No en el sentido ofensivo de la palabra, sino más bien literal. Las teorías suelen estar literalmente apoyadas por la gente que ha perdido algo, unas elecciones, o el trabajo está en crisis económica, o ha dejado de tener influencia y necesita una explicación para ello, aunque sea poco racional, para asimilarlo. Esto puede explicar un poco por qué hay tantas teorías conspiratorias sobre muchos de los políticos de la historia de este país, como qué hay detrás del asesinato de John F. Kennedy, o las dudas sobre la partida de nacimiento de Barack Obama, o las especulaciones sobre los asuntos turbios de los Clinton. Pero creo que no solo se trata de criticar al contrincante. Hay algunas teorías basadas en desconfianza sobre organismos centrales que, independientemente de quién gobierne, actúan, como puede ser la CIA, como puede ser el FBI, los espías, el Pentágono. Se supone que están ahí para proteger a los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa si nos están ocultando a nosotros también cosas? ¿Y si nos están utilizando como marionetas? Al igual que muchos americanos no confían en la policía porque puede ser corrupta, racista o ineficiente, tampoco confían en su propio sistema. Esto ocurre sobre todo en los estadounidenses que tienen menos recursos, los que son más pobres o los que están menos educados y por tanto son más influenciables. Tienen menos conocimiento y más imaginación. Según la revista Time, una encuesta de 2017 demostraba que el 42% de las personas con educación secundaria creía en al menos una teoría conspiratoria, mientras que si le preguntas a la población que cuenta con un posgrado universitario, la cifra baja al 23%. Hay teorías conspiratorias acerca de prácticamente todos los temas, pero antes de continuar os voy a advertir una cosa. Todas las teorías que yo os explique en este y en futuros podcasts serán tratadas exclusivamente desde mi punto de vista personal, que es crítico y escéptico con todas ellas. No pretendo ser objetiva con esto, ni voy a tratar todos los puntos de vista con igualdad de criterio, ni quiero sembrar en vosotros la más mínima duda o temor. El objetivo de este podcast es contaros las especulaciones que parte de la sociedad americana y también internacional, cree sin fundamento alguno, sin base científica ni nada de nada. Y hoy voy a centrarme en explicaros las conspiraciones relacionadas con el Área 51. El Área 51 es una porción del estado de Nevada, un área desértica al lado de un salar que en el siglo XIX se explotó por sus minas de plata y plomo. Sí, a mí también me ha recordado a Pablo Escobar. Estos de Nevada tenían las dos cosas, la plata y el plomo. Este salar es el llamado lago Groom, el Groom Lake. Y bueno, este Área 51 es un área dedicada al campo de pruebas y entrenamiento militar. Por lo tanto, está todo el terreno vallado y vigilado con esmero por las fuerzas de seguridad americanas y además no se puede sobrevolar. Esto del nombre Área 51 también es un tanto misterioso porque no se sabe muy bien de dónde viene y esta zona, pues la han bautizado de mil maneras. Se ha llamado Dreamland, se ha llamado Paradise Ranch, se ha llamado Home Base, se ha llamado Watertown Strip, Groom Lake por el lago este y Homey Airport porque es también un aeropuerto. Es una base militar, pero no es una base militar cualquiera porque es más grande, está más aislada y es más secreta que ninguna otra.
Ni siquiera fue reconocida como base militar por el gobierno hasta finales de los años 90. Y si esta zona está considerada como secreta hoy en día por su difícil acceso, hubo un tiempo en el que era mucho más secreta. ¿Y por qué? Pues porque estábamos en guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, este terreno tan llanito y tan alejado de la humanidad fue perfecto para prácticas de artillería, bombardeos e incluso bombas nucleares. Y después de la guerra, a partir del telón de acero y el inicio de la Guerra Fría contra la Unión Soviética, Estados Unidos se esforzó sin parar en ganar esa carrera armamentística que se estaba librando. Se inició el proyecto Aquatone, tan secreto, tan secreto, tan secreto, que en los papeles secretos no estaban marcados como secretos para que si se perdía algún papel de estos, nadie pensara que aquello era secreto. Y el proyecto Aquatone sacó a la luz el maravilloso avión Lockheed U-2, cuyo nombre también jugaba al despiste, ya que los aviones que comenzaban por U eran los de mercancías, no los de espías. Este avión era tecnología punta en el año 1955. Volaba más alto que ningún otro, así que no era tan fácil de interceptar por el enemigo. Pero claro, una vez creado, había que probarlo en algún sitio seguro sin que se enterasen los rusos. Ese sitio fue el Área 51. Allí se creó una pista de aterrizaje especial para este avión, y una vez probado, Estados Unidos utilizó el U-2 como avión espía para interceptar información no solo de los soviéticos, sino también de los ingleses e israelíes metidos en la guerra del Canal de Suez contra Egipto. Después del U-2 vino el proyecto Rainbow, que intentó crear un sistema de seguridad para hacer invisibles a los aviones en los radares. Luego vino el proyecto Oscar, que sacó el avión A-12, que volaba más alto todavía y era 3 veces más rápido que la velocidad del sonido, y también tenía un nombre secreto, ya que los aviones que empezaban por A se referían a aviones de ataque, no de espías. Luego vino el D-21, un dron que iba acoplado al avión y se soltaba una vez en vuelo para capturar toda la información y luego autodestruirse. También se analizaron aviones de la competencia, aviones vietnamitas, por ejemplo, mucho menos desarrollados tecnológicamente que los estadounidenses, pero que incomprensiblemente les estaban haciendo mucha pupa. Y se experimentó con muchos más aviones durante la década de los 50 y de los 60. Algunos de ellos quedaron en prototipos, pero otros fueron realmente utilizados a posteriori, tanto en la Guerra del Golfo como incluso en la de Irak. Pues fíjate tú por dónde, que en esta zona del desierto de Nevada es donde se han visto más avistamientos de ovnis. No me digas que no es curioso. Los ovnis, vamos a recordarlo por si acaso alguien no lo sabe, son objetos voladores no identificados, o como dicen en inglés, UFOs, que sería, vamos a llamar a Yankee marido para que nos lo diga en inglés. UFOs, Unidentified Flying Objects. Los escépticos como yo consideramos que todos estos avistamientos de ovnis tienen mucho que ver, por no decir todo, con los vuelos de prueba de aviones con formas raras, algunos de ellos prototipos, en el Área 51. Sin embargo, otros creen firmemente en que el Área 51 no solo servía para experimentar con aviones, sino que también, pues se experimentaba con máquinas del tiempo y con comunicaciones con el espacio exterior. Esto de los marcianos viene principalmente del incidente de Roswell, que aquí es famosísimo. En el año 1947, un objeto volador no identificado se estampó en un rancho de un pueblo llamado Roswell, en el estado de Nuevo México. Era una cosa muy grande, muy redonda y muy rara, que había caído del cielo, así que obviamente todo el mundo empezó a especular y a llamarlo platillo volante. El ejército de Estados Unidos salió al frente diciendo que solo era un globo meteorológico que se les había caído, pero que aquello es que era muy raro porque no parecía un globo meteorológico. Por lo tanto, la gente siguió especulando. Obviamente, el ejército por aquel entonces no podía contar públicamente lo que había pasado de verdad, ya que efectivamente no era un globo meteorológico lo que se les había caído en Roswell, sino un globo de los que estaban probando parte del proyecto Mogul, otra iniciativa experimental que consistía en soltar globos en gran altura como si fueran satélites prehistóricos para que capturaran información del enemigo. Pero casualmente, el mismo día que se les perdió el globo número 14 de este proyecto, algo cayó del cielo en Roswell.
Forma parte de la leyenda el si había o no extraterrestres dentro del objeto no identificado, porque algunos dicen que sí, que había extraterrestres y que se los llevó el gobierno al Área 51 para estudiarlos. Otros dicen que había cuerpos pero que no eran extraterrestres, que eran prisioneros de guerra japoneses que habrían sido utilizados como sujetos de prueba en este proyecto Mogul y que vestían trajes especialmente diseñados y acondicionados para soportar las altas presiones y la falta de oxígeno. Vamos, que no eran alienígenas, solo japoneses raros. Y luego, obviamente, hay versiones, entre ellas la oficial, que dicen que allí no había ningún cuerpo, ni de japoneses, ni de extraterrestres, ni de nada. Lo que está claro es que este incidente situó a Roswell en el mapa y se creó, a raíz de las hipótesis, todo tipo de merchandising, de productos, de tiendas temáticas, museos relacionados, todo con el mundo extraterrestre. Si te gusta el tema alienígena y estás por Nuevo México, Roswell es parada obligatoria. Después de unos años, esto del incidente de Roswell perdió fuelle, pero el Área 51 siempre ha sido centro de especulaciones varias. Al ser un lugar tan remoto, tan desértico y tan privado, los americanos que creen que el hombre jamás llegó a la Luna, que esa es otra teoría conspiratoria, afirman que fue allí, en el Área 51, donde se grabaron esas imágenes de Armstrong y Buzz Aldrin que hemos visto todos. Desde el mismo día en el que el hombre llegó a la Luna, comenzaron las teorías conspiratorias sobre esto también. Muchas de ellas lanzadas por Bart Sibrel, quien afirma que todo habría sido una artimaña de la CIA y del gobierno para poner fin a la carrera espacial. A modo de anécdota, os contaré que Aldrin, en el año 2002, le metió un puñetazo a este tipo, cuando se lo encontró acosándole en un hotel donde se alojaba él, Aldrin, me refiero. Biblia y videocámara en mano, Sibrel le pidió al astronauta jubilado que jurara sobre la Biblia que había pisado la Luna y que no nos mentía. Y cuando Aldrin, que ya tenía más de 70 años, se negó a esta petición, Sibrel le empezó a llamar mentiroso y bueno, terminó llevándose un puñetazo en la mandíbula, porque Buzz Aldrin se ve que tenía ya sus años, pero también tenía todavía un buen gancho. Creo que no le hizo mucha gracia que se pusiera en duda su mayor logro profesional. En el año 1989, Bob Lazar, por aquel entonces sin dar la cara y bajo seudónimo, dio una entrevista a una televisión de Las Vegas diciendo que él había trabajado en el Área 51 para el gobierno como físico y describió cómo el Área 51 tenía una zona subterránea súper secreta donde se experimentaba con tecnología alienígena y ondas antigravedad. Él aseguraba que el gobierno tenía evidencia de que los alienígenas y los humanos habrían mantenido comunicación durante los últimos 10.000 años, que él había trabajado en varios proyectos, pero que no lo había dicho públicamente antes porque tenía miedo de que el gobierno tomara represalias por dar información confidencial, que había estudiado en las universidades de California y en el MIT, pero que el gobierno había borrado su expediente y se había encargado de que nadie admitiera jamás que le había conocido durante esos años que pasó por allí. En los años 90 incluso se sometió a la, por aquel entonces, famosísima máquina de la verdad, que le dio la razón, revelando que al menos Bob Lazar creía firmemente en lo que estaba diciendo. Así que este hombre pasó a la historia de los expertos en ovnis como el primer valiente que se atrevió a hablar de lo que había visto y nadie decía. Para los escépticos pasó a la historia como el primer lunático que puso sobre la mesa esta teoría conspiratoria de que el gobierno americano tiene fuertes lazos con los extraterrestres que nadie nos cuenta. Salió más gente como Bob Lazar a la palestra, claro está, validando todo lo que él decía o aportando nuevos datos sobre otros experimentos con alienígenas en la vida real. La película Independence Day, el Día de la Independencia, que fue un superéxito de taquilla en 1996, trataba además precisamente de todo esto, de cómo Estados Unidos es atacado por los extraterrestres y en esta película sale cómo el gobierno americano oculta en el Área 51 el cuerpo de un alienígena inconsciente. Esto es una referencia a Roswell, porque parte de la teoría conspiratoria trata sobre que después de que el ovni cayera en Roswell, tanto la nave como los cuerpos fueron enviados al Área 51 para experimentar y hacerles autopsia y, bueno, pues un montón de investigación por allí.
Así que una vez validada con Hollywood, la teoría se hizo más fuerte. Salieron